Bienvenido al programa Sabiduría para el Corazón. El Dr. Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, en la voz y adaptación de Daniel Francia, le invita a conocer más de la Palabra de Dios. Acompáñenos con su Biblia en mano en el estudio de hoy. Hoy en Sabiduría para el Corazón vamos a estudiar Romanos capítulo 5, versículos 18 al 21. El mensaje se llama Triunfante. Como introducción, déjeme contarle una historia real. En plena guerra civil de los Estados Unidos, Oliver Winchester se casó con Sarah Pardee en la ciudad de New Haven, Connecticut. A causa del invento de Oliver, el primer rifle de repetición, conocido como el rifle Winchester, el ejército de la Unión tenía una gran ventaja. Oliver pasó a ser muy millonario. Este joven matrimonio era rico en sobremanera. A los 4 años de haberse casado tuvieron una pequeña a la cual llamaron Annie, pero la bebé murió en breve. Sarah estaba tan destrozada emocionalmente que se asiló de la sociedad y casi pierde la cabeza. Varios años después, Oliver contrajo tuberculosis y murió. Como heredera de la vasta fortuna, pero aún conmocionada y superada por el dolor, Sarah Winchester no sabía qué hacer o a dónde ir. Un amigo le sugirió que buscara ayuda de un espiritista, o sea, alguien que, se creía, podía contactar a los muertos. Durante la sesión, el médium le dijo: «Su marido está aquí. Él dice que hay un maleficio en su familia, la cual quitó la vida de su hijo y la de él. Es una maldición resultado de la terrible arma que la familia Winchester creó. Usted deberá enmendar esta situación. Debe dejar New Haven y mudarse hacia el oeste. El espíritu de su marido le dirá dónde debe detenerse y construir una casa. Deberá construir una casa para usted y para los espíritus de aquellos que mueran como consecuencia de disparos de este rifle. Usted nunca podrá dejar de construir. Si continúa construyendo, vivirá. Si deja de construir, morirá». Ahora, no me voy a tomar el tiempo de descubrir todos los engaños de este espiritista y sus supuestas explicaciones. Sin embargo, como siempre, estos consejos alejaron a la mujer de la verdad y de la paz y satisfacción a una vida de temor y despropósito. Sarah Winchester obedeció y se mudó al oeste a la ciudad de San José. Compró 65 hectáreas y comenzó a construir. Los equipos de construcción estuvieron trabajando por 36 años, construyendo y derribando, alterando, construyendo y derribando una y otra vez. El ruido de martillos y serruchos se escuchaba día y noche. Todos los días llegaban vagones llenos de materiales. Cada mañana Sarah se reunía con el maestro de la obra para planificar alguna nueva habitación. Habitación tras habitación se comenzaron a hacer hasta torres. Había escaleras que no conducían a ningún lado y puertas que no conducían a ninguna parte, sino solo a una pared. La casa pasó a ser un fuerte enorme y carísimo, diseñado para eludir la muerte y darle un lugar a los supuestos espíritus de los muertos. Sarah hizo desaparecer la fortuna. Ella creía que mientras se mantuviese construyendo se mantendría con vida. Pero no fue así. El 4 de septiembre de 1922, después de un encuentro con un espiritista, se fue a dormir y murió con 83 años de edad. Ella creyó la mentira de que de alguna manera escaparía a la muerte. La primer mentira que se le comunicó a un ser humano por medio del líder de las huestes caídas fue en Génesis capítulo 3, donde leemos: «No morirás». ¿Qué sabe Dios de qué está hablando? Eva, escúchame a mí, puedes pecar y vivir para siempre. Esa fue la primera mentira. Ahora, la mayoría de la gente no construye casas para escapar a la muerte,
pero la humanidad ha intentado con diferentes métodos escapar a la realidad del pecado y de la muerte. El fatalismo, el escepticismo, hedonismo, evolucionismo y universalismo, para nombrar algunas, son maneras en que la gente se desvía de la realidad para no tener que lidiar con la muerte y el pecado. Eso lo vimos en el estudio anterior. La Biblia dice en Proverbios 14:12 de esta manera: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero ¿cuál es el triunfo sobre la muerte? En nuestro último estudio comenzamos a comprender la explicación de Dios del pecado y la muerte. Y permítanme reiterarle hoy que el cristianismo es la única explicación para el pecado y la muerte universal. El cristianismo ofrece la única solución a ambos. Hemos descubierto en Romanos capítulo 5 que el reino de la muerte existe a causa del pecado de un hombre, Adán. Y Adán, como cabeza de la humanidad, pasó el pecado a cada persona, la naturaleza pecaminosa, a esa nos referimos. Es la naturaleza transmitida en la concepción. El rey David escribió en el Salmo 51:5: en pecado me concibió mi madre. Él está diciendo literalmente que cuando fue concebido por su madre, ya estaba en pecado o era un pecador. En el momento de la concepción, David heredó la naturaleza pecaminosa de su padre Adán. Vaya a Romanos, capítulo 5, por favor, y escuche donde se describe el efecto del pecado de Adán en la humanidad. Fíjese en el versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Usted dirá: mire, a mí no me gusta que me asocien con el pecado de Adán. Eso no es justo. Mi amigo, ¿no es más o menos justo el ser asociado con el pecado de Adán como cabeza de la humanidad que lo es ser considerado justo en Cristo, la cabeza de nuestra nueva raza? La verdad es que, querramos admitirlo o no, hemos heredado la naturaleza de Adán. Todos nosotros actuamos como él, todos tenemos el mismo deseo de pecar. Somos como John McGraw, ese famoso jugador de béisbol responsable por la decisión de que haya un umpire en la tercera base de los partidos. John McGraw era el tercer hombre de base en un famoso equipo llamado los Orioles antes de irse a dirigir a los Gigantes de Nueva York. Si usted conoce algo de béisbol, sabrá que el corredor debe quedarse en la base cuando una pelota es impactada y está en el aire. Una vez que la pelota es atrapada, él puede correr hasta la base siguiente. Si la pelota es arrojada muy lejos, por más que sea atajada, el jugador que esté en la tercera base tendrá suficiente tiempo como para correr desde la tercera base hasta la meta y anotar antes que la pelota regrese al catcher. Pero no puede correr sino hasta que la pelota es atrapada. Bueno, John McGraw jugaba en la tercera base y él tenía el hábito de sujetar con el dedo al corredor que se encontraba en la tercera base desde el cinto, agarrándolo desde el cinto. De esa manera el corredor era relegado por un segundo. Esto le daría ventaja al jardinero. Todos protestaban al respecto, pero nadie podía probarlo. Y John McGraw se defendía y decía que era inocente con mucha vehemencia. Esto era en la época en que no existían las cámaras de televisión, la cámara lenta y las repeticiones. Acuérdese de eso. John McGraw se salió con las suyas una y otra vez. Finalmente un día, un corredor que se encontraba en la tercera base se desató el cinturón. McGraw, como solía hacerlo, metió su dedo en el cinto de este hombre. Luego, cuando el hombre salió corriendo, él se quedó con el cinturón en la mano. Después de ese incidente, el béisbol profesional instituyó el umpire de tercera base. Eso es típico de la humanidad. La humanidad dice: no he hecho nada malo, no soy tan malo, ni siquiera soy un pecador. No obstante, el cinturón del pecado cuelga de nuestra mano, inclusive cuando protestamos por nuestra inocencia, tal como declara Pablo, sin pedir disculpas: todos pecaron, dice.
Pero vayamos a ver los efectos del pecado de Adán en contraste con los efectos de la justicia de Jesucristo. Ahora, después de haber revelado nuestra conexión con la naturaleza pecaminosa, comienza el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, con una serie de contrastes desde el versículo 15 al 21 de Romanos capítulo 5. Esto lo hace para mostrar los efectos del pecado de Adán en contraste con los efectos de la justicia de Cristo. Me gustaría resumir estos 6 versículos restantes, por un simple hecho de que ilustran el mismo punto. Adán y Cristo son contrastados como cabezas de dos razas. El primer Adán comenzó la raza caída de la humanidad. El segundo Adán, Jesucristo, comenzó una nueva raza de redimidos. Adán crió una raza de pecadores. Cristo, por la fe, una nueva raza de santos. Me gustaría hacer una breve pausa y explicar que, a través de los siglos, personas han tomado este párrafo de Romanos 5 y lo han torcido, resultando así en todo tipo de falsas doctrinas. Todo, desde el universalismo hasta una versión modificada del mismo, han sido sacadas de este mismo pasaje. Se trata de una creencia que toda la humanidad va a ser redimida en Cristo de la misma manera que es condenada en Adán. Voy a responder simplemente diciendo que todos estamos condenados, pero todos los que reciben a Cristo son justificados. Fíjese en el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hasta ahí la porción. Sí, toda la humanidad está perdida, pero dentro de la humanidad todos los que reciban el regalo de la justicia de Cristo son justificados. Otra falsa doctrina que se saca de este pasaje es el arrianismo. La filosofía que enseña que como Adán es contrastado con Cristo y como Cristo es llamado el primer Adán, como lo dice Pablo en 1 Corintios 15:45, Cristo entonces solo fue otro ser humano, un hombre más. Ellos dicen que Cristo no era divino, sino un hombre que pasó a ser humano por medio de una vida obediente. La falsa doctrina del arrianismo, que fue bautizada en honor a su fundador, quien fue condenado por la iglesia primitiva, ahora ha vuelto en una nueva versión llamada mormonismo. El mormonismo ve de forma muy casual este pasaje de Romanos capítulo 5 y declara que Adán se equivocó al abandonar la voluntad de Dios, pero que Jesús la acertó, y como resultado fue elevado a su estatus de divinidad que nosotros también algún día podremos alcanzar. Además, el mormonismo cree que Cristo fue el primer hijo espiritual de Dios el Padre, quien con sus muchas mujeres tuvo muchos hijos. Lucifer fue uno de ellos, y de esa manera Jesús es hermano de Satanás. Fíjese en lo que escribió el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El arrianismo o el mormonismo actual enseña que Jesucristo fue la primer criatura que Dios procreó. ¿No es eso lo que el versículo quiere decir con el primogénito de toda creación? Escuche bien. La palabra griega para primogénito es protokos. Puede referirse al primer hijo. Yo puedo usar protokos para referirme a mi hijo Benjamín, que es el más grande. Sin embargo, su hermano gemelo nació tan solo 2 minutos después, 2 minutos bastante largos. Protokos puede significar el primero de muchos. Sin embargo, también puede significar el primero en prominencia. Jesucristo es el prominente sobre la creación. Ese significado sería consistente con lo que dice la Escritura que Jesucristo fue, de hecho, el creador de todas las cosas. Entonces, mientras comparamos al primer Adán con el segundo Adán,
vamos a eludir los errores del arrianismo. Como la cabeza de las dos razas son similares, pero eternamente distintos. Otro contraste es que Adán fue creado del polvo. Jesucristo no tuvo principio. De hecho, según Colosenses, capítulo 1, versículo 16, Cristo fue el agente creador. Allí leemos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. También tenemos el contraste de que toda la humanidad cayó a causa del pecado de Adán. Todos los creyentes son redimidos por medio de la santidad de Cristo. Pero también tenemos el contraste de que la humanidad está perdida en Adán, pero es salva en Cristo. Fíjese en el versículo 15 de Romanos 5. Leo este pasaje. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Otro contraste es que somos llamados pecadores a causa de Adán, pero a causa de Cristo somos llamados santos. Otro contraste, heredamos la muerte por Adán, pero heredamos la vida eterna por medio de Cristo. Fíjese en los versículos 18 y 19, dice así la Biblia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Las comparaciones entre los dos Adán son no solo fascinantes, sino también orquestadas por Dios para probar la belleza de la gracia y la redención. Por ejemplo, Adán desobedeció la voluntad de Dios en el huerto. Cristo obedeció la voluntad de su Padre en otro huerto al orar, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra comparación. Después de pecar, a Adán se le prohibió la entrada al huerto por ángeles. Después de haber vencido a Satanás, Jesucristo fue ministrado por ángeles. Otra comparación. Adán pecó mientras estaba rodeado de un ambiente hermoso, amoroso y perfecto. Cristo se rehusó a pecar mientras era rodeado por el odio, la crueldad y la amargura. Ahora, el pasaje pasa al clímax. Fíjese en el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué quiere decir con esto? ¿La ley se introdujo para que el pecado abundase? Permítame darle una ilustración. Los carteles de tránsito me recuerdan cuán pecador soy. El límite de velocidad en los caminos de mi ciudad cambió en un sector de autopista de 60 kilómetros a 40 kilómetros por hora. Y es una autopista, 60 kilómetros por hora ya era bastante lento. El otro día, cuando vi ese cartel de velocidad máxima, no pensé, cambiaron el límite de velocidad para que pueda estar dentro del selecto grupo de los que cumplen con gozo. No, lo que pensé fue, hasta mi abuelo va a ir más rápido que yo. Como vivo aquí, desde antes que pusieran los carteles, ¿no me pueden dar una amnistía? Nunca se puso a pensar, me pregunto cuán rápido puedo ir antes de que me paren. ¿Cuántos de ustedes han visto una patrulla policial junto a la carretera y en el mismo instante pisaron el freno? No estoy haciendo una apología de ninguna de estas cosas, pero sí estoy seguro de algo. Soy un pecador hablándole a una multitud de pecadores. Uno inconscientemente descubre la verdad de la declaración de Pablo en el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más leyes solo indican que vamos a romper más leyes. ¿Por qué? Porque muy dentro nuestro somos iguales que Adán. Si bien él solo tenía una sola regla que cumplir, no pudo hacerlo. Adán podía comer de cualquier árbol excepto de uno. Ponga 10 caramelos frente a un niño y separe uno. Luego dígale que puede comerse cualquiera excepto el que puso al lado. ¿Cuál va a querer?, le pregunto.
ese que está al lado. Cuando la ley abunda, el pecado se apila. Sin embargo, Pablo continúa y nos da buenas noticias. Fíjese en el versículo 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí hay dos palabras que Pablo usa que muchas traducciones no las expresan bien. La palabra abundó y sobreabundó. Son dos cosas diferentes en el idioma griego. Pablo escribió, mas cuando el pecado abundó. La palabra griega es pleonazo y lleva la idea de un aumento numérico. Pablo está diciendo, cuando había un pecado tras otro, a propósito, ¿recuerda usted de la historia de Adán y Eva cuántos pecados tuvieron que cometer para ser expulsados del huerto? Uno, solo un pecado y perdieron el paraíso. Inclusive, si a usted no le gusta la idea de la naturaleza de Adán transmitida a toda la humanidad, póngase de pie y respóndame la siguiente pregunta. ¿Ha cometido al menos un pecado? ¿Cómo piensa que va a heredar el cielo habiendo cometido ese único pecado cuando Adán y Eva fueron echados del huerto por un solo pecado? No tiene respuesta, ¿no? Según lo que la Escritura implica, la verdad es que no somos culpables de un pecado, sino de una multitud de pecados. Pero Pablo da las buenas noticias en el versículo 20, diciendo, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó, qué hermosa palabra. Es la palabra griega periseuo, que significa abundar en exceso. Uno no puede detener la gracia de Dios. Esta nunca cesará su actividad. Es eterna, eso significa. Pero la declaración de Pablo significa al menos dos cosas. Permítame compartirlas con usted. Dos puntos de vista en cuanto a la gracia. Primero, la gracia de Dios nunca cesa a causa del pecado. ¿Escuchó bien? La gracia de Dios nunca cesa a causa del pecado. Nosotros no operamos de esa manera, ¿no es así? Cuando alguien nos lastima, nos alejamos de esa persona, no le brindamos amabilidad y dejamos de hablarle. Así somos. Ahora, cuando usted lastima a Dios por medio del pecado, adivine qué pasa. Él no se aleja de usted. De hecho, cuando Adán pecó, usted recordará que Dios vino a su encuentro. Para el creyente, la gracia no se limita a causa del pecado. No importa qué ley usted haya quebrantado o cuántas veces la haya quebrantado, la gracia permanece. Esa verdad es tan increíble que muchas personas creyeron que Pablo estaba promoviendo el pecado. Él no lo está haciendo. Él va a hablar de eso en el capítulo 6. Esta verdad es una de esas cosas místicas acerca de la gracia de Dios hacia sus hijos. Cuando nosotros pecamos, descubrimos que la gracia de Dios sigue siendo su regalo para nosotros. Pero no solamente la gracia de Dios nunca cesa a causa del pecado, sino, en segundo lugar, la gracia de Dios nunca se va a acabar a causa del pecado. Un autor dijo que tendemos a pensar de la gracia de Dios como si fuera un balde lleno de agua. Uno peca y Dios derrama un poco para apagar el fuego. Usted peca un poquito más y sus hermanos pecan con usted y Dios sigue derramando agua hasta que el balde se vacía. Lo siento, no hay más gracia, pero no es así. Pablo está enseñando las características increíbles e inhumanas del Dios de gracia. El pecado mancha su vida y la gracia pasa y lo limpia como si fueran las cataratas del Niágara. Esta es también la atracción del cristianismo. James Montgomery Boyce me hizo pensar al decir, hay muchas cosas acerca del cristianismo que no son atractivas para el mundo, pero la gracia es atractiva. Eso es tan real. Santidad. Hay que decirle al mundo, no quieren venir a Cristo y buscar una vida santa. Humildad. Eso es una faceta atractiva del cristianismo. Y la servidumbre, el aborrecer el pecado, el arrepentimiento, la disciplina espiritual y el sacrificio propio también son atractivos en el cristianismo.
Estas cualidades nunca van a aparecer en un cartel publicitario para que el mundo diga, eso es lo que me falta. No necesito un auto nuevo o un yate o una casa nueva, lo que necesito es ser un siervo. Por favor, quiero sacrificarme. No, eso no va a aparecer. Pero la gracia, oh, qué cualidad en el creyente que da a otros lo que no merecen. De la misma manera que Cristo, por gracia, nos ha dado todas las cosas. La gracia es contagiosa, el mundo se siente atraído por la gracia. A la gracia la podríamos definir como las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Es como intentar poner las cataratas del Niágara en una botella. El punto de Pablo es el siguiente. Con Adán tenemos la cascada de la culpa eterna. Con Cristo tenemos la catarata de gracia eterna. Un poeta anónimo escribió así, escuche. ¿Has creído en el Señor? A esto le sigue mucho más. ¿Has recibido su gracia? Aún sigue habiendo mucho más. O la gracia que el Padre mostró, aún hay más para mostrar. Él derrama su gracia libremente, más y más y más. Siempre fluye de Él más gracia. Ahora, fíjese en el versículo 21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Adán tomó el fruto de ese árbol y comenzó a morir. Cuando nosotros creemos en Cristo, comenzamos a vivir. Adán fue un ladrón y a causa de ello fue expulsado del paraíso. Jesucristo fue crucificado junto a dos ladrones y él prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Adán perdió el paraíso por codicia. Jesucristo nos promete el paraíso por gracia, por medio de la fe salvadora. En nombre de BBN y el Dr. Stephen Davey, le agradecemos por habernos acompañado. Le esperamos en nuestra próxima audición, donde encontrará más sabiduría para el corazón. Esta es una producción de BBN.